¿Te imaginaste alguna vez que tus ídolos de chico hoy estarían entre las personas más ricas de la actualidad? El rock cambió nuestras vidas, pero también llenó los bolsillos de nuestros artistas favoritos, y no precisamente con monedas. Es por ello que hoy vamos a conocer a los 15 artistas más ricos de la actualidad. Quédate hasta el final, porque puede que algún puesto te tome de sorpresa. Puesto 15. Dave Grohl. Ya sea que te guste más Nirvana o los Foo Fighters, es indudable que Dave Grohl tiene un lugar en nuestros corazones y ha sabido monetizar muy bien su talento, ya que estas dos bandas lo hacen entrar en este prestigioso top. Hoy por hoy, el ex baterista de Nirvana es uno de los músicos más ricos e influyentes del mundo, aunque se ha ganado a puro talento cada dólar. Él era de una familia de clase media en Warren, Ohio, y como muchos chicos de aquel entonces, descubrió el poder de la música siendo un adolescente. Aprendió a tocar la batería de oído, escuchando discos de Led Zeppelin y de los Beatles una y otra vez, hasta que sus manos supieron replicar cada ritmo como un idioma propio. Su gran oportunidad llegó cuando tenía apenas 21 años. Se unió a Nirvana justo antes de que explotara el fenómeno. Y lo demás es historia conocida. Un viaje que le ha hecho ganar un patrimonio de más de 320 millones de dólares. Antes de continuar, nos gustaría saber cómo te llamas y qué edad tienes. Déjalo en comentarios. Puesto 14. Ringo Starr. Cuando uno piensa en los Beatles, siempre hay dos nombres que aparecen primero: John Lennon y Paul McCartney. Después viene George Harrison, y apenas al final nos acordamos de Ringo. Pero los verdaderos fans sabemos que guarda un lugar importantísimo en la historia de la música, y por consiguiente, entre los artistas más ricos de la actualidad. Hoy en día tiene más de 350 millones de dólares entre regalías y giras, y sin embargo, nunca ha dejado de ser ese joven de sonrisa fácil. Ringo nació en 1940 en Dingle, un barrio humilde. Pasó gran parte de su infancia enfermo, encerrado en hospitales, y aunque no solía escribir canciones, ni hacía solos largos, su forma de tocar se volvió parte del alma de la banda. Una de las cosas más admirables de Ringo es que nunca se creyó más de lo que era, y aún así terminó siendo mucho más de lo que la gente esperaba. Deja tu like si sientes que Ringo Starr está infravalorado. Puesto 13. The Edge. ¿Quién dirías que es el mejor guitarrista del mundo? Quizás se te vengan a la mente nombres virtuosos como John Bonham o Neil Peart, pero en los 90s tuvimos uno que, sin hacer mucho ruido, también se ganó un lugar en este podio. Hablamos de David Howell Evans, mejor conocido como The Edge, el icónico guitarrista de U2. Y sí, actualmente es incluso más rico que Ringo Starr, con una fortuna que supera los 400 millones de dólares. Pero lo interesante no es el número, lo interesante es cómo llegó ahí. En un mundo donde muchos gritan para llamar la atención, él demostró que el verdadero poder estaba en un susurro, e incluso hoy sigue fiel a su forma de hacer arte, no desde el exceso, sino desde la profundidad. Lo cual le valió tener una cuenta millonaria y una reputación impecable. Puesto 12. Adam Clayton. Nos quedamos en U2, ya que parece que sus integrantes manejan sus finanzas de manera impecable. No solo The Edge entra en este top, sino también Adam Clayton, el hombre del bajo dentro de este talentoso grupo. Hoy, con más de 400 millones de dólares, es uno de los 12 músicos más ricos del planeta. Aunque en su caso, el camino fue un poco distinto. Adam es más que un bajista con buen oído. Desde muy temprano, tuvo un olfato fino para las inversiones. Mientras sus compañeros compraban autos y relojes, él compraba propiedades. Actualmente, es dueño de varias casas en Londres, Nueva York y Dublín, cotizando así su envidiable patrimonio. Pero más allá de las cifras, lo que impresiona es su visión. Supo desde joven que la música puede tener altibajos y que había que construir algo sólido más allá del escenario, algo que no muchos artistas logran hacer. Puesto 11. Gene Simmons. Muchos recordamos al gran Gene Simmons con la lengua afuera, cubierto de pintura negra y blanca, escupiendo fuego en el escenario,
Pero detrás del personaje está una persona financieramente brillante y uno de los músicos más calculadores, visionarios y astutos que ha dado el rock. Gene nació en Israel en 1949 bajo el nombre de Chaim Wietz. Su madre era una sobreviviente del Holocausto, por lo que creció sin lujos y sin un padre presente, pero cuando emigró con su madre a Estados Unidos, encontró en la música su salvación a nivel espiritual y económico. Él mismo ha dicho que The Beatles siempre ha sido de sus bandas favoritas, no solo por su música, sino por su impresionante modelo de negocio. Y cuando formó Kiss junto a Paul Stanley en 1973, siguió aquello al pie de la letra. Detrás del maquillaje, Gene llevaba las cuentas, y mientras muchos caían en excesos, él seguía enfocado en lo suyo. E incluso hoy en día, esto forma parte de su personalidad. No por casualidad, tiene un patrimonio actual de más de $400 millones. Deja tu like si crees que Clapton es de los mejores guitarristas de la historia. Puesto 10. Bon Jovi. Jon Bon Jovi nos demostró que también se puede hacer rock teniendo cara de buen tipo, hablando de amor, de lucha y de sueños imposibles. Pero antes de conquistar los corazones y las radios del mundo, él era Francis Bon Jovi Jr., un joven del estado de Nueva Jersey, nacido en 1962. No tenía contactos ni una cama de oro, pero apenas recibió su primera guitarra. Sabía que estaba destinado a algo grande, con canciones como You Give Love a Bad Name, Wanted Dead or Alive, y claro, la inmortal Living on a Prayer. Bon Jovi se volvió parte de la banda sonora de toda una generación. Pero detrás del brillo de los videoclips, Jon estaba construyendo algo más grande. Empezó a invertir en propiedades, no en mansiones excéntricas, sino en desarrollos inmobiliarios, restaurantes y más tarde, en un equipo de fútbol americano, juntando así la increíble cifra de $410 millones que le permitirán subsistir mientras nos sigue regalando música increíble. Puesto 9. Eric Clapton. Si alguna vez escuchaste Tears in Heaven, Wonderful Tonight o la propia Layla, sabes de sobra que Eric Clapton entra en un top de los mejores guitarristas de la historia. Pero cuando se baja del escenario, también es los artistas más ricos actualmente. Su historia no comenzó como un cuento de hadas. Fue criado por sus abuelos creyendo que su madre era su hermana, y recién de adolescente descubriría la verdad. Un golpe que lo marcó para siempre. La guitarra, entonces, se volvió refugio, y poco a poco, ese joven callado y herido encontró en las cuerdas una manera de decir lo que las palabras no alcanzaban. Creando himnos inolvidables y con una carrera intachable, logró amasar una fortuna de más de $450 millones, la cual no guardó solo para sí mismo. Usó una parte de su fortuna para fundar Crossroads Centre, una clínica de rehabilitación en Antigua dedicada a ayudar a quienes, como él, pelearon contra las adicciones. Por esto y mucho más, Eric Clapton es un gran guitarrista, pero mejor persona. Puesto 8. Keith Richards. Parece que el tiempo no pasa para Keith Richards, que se mantiene con la misma energía en el escenario como si tuviera 20 años, a pesar de tener más de 70. Pero con los años, también ha tenido una gran fortuna de aproximadamente $500 millones, pero no los hizo de un día para otro. Keith nació en Inglaterra, en diciembre de 1943, en plena Segunda Guerra Mundial. Fue criado por su madre y su abuelo, que le regaló su primera guitarra, y sin saberlo, le encendió una llama que jamás se apagaría. Durante las décadas del 60 y 70, Keith vivió como si el mañana no existiera. Fiestas eternas, excesos, noches interminables y, sin embargo, siguió en pie. Hoy, con más de 80 años, Keith sigue girando, tocando, viviendo a su ritmo, gozando de los frutos de su trabajo, pero el dinero no fue una búsqueda, sino una consecuencia. Lo suyo nunca fue el dinero, fue la libertad, la música como forma de vida y el escenario como su lugar natural. Puesto 7. Mick Jagger. Y por supuesto, si hablamos de Keith Richards, también debemos hablar de Mick Jagger, ya que The Glimmer Twins tuvieron una carrera muy similar, incluso en lo económico. Mick Jagger no necesita presentación, basta con verlo en un escenario para saber que estás frente a una leyenda, aunque su camino no siempre fue el de la música.
De joven era un chico aplicado, de buena familia. De hecho, logró estudiar en la London School of Economics. Pudo haber sido banquero o político, pero un día, la música lo llamó con más fuerza que cualquier clase. Y no hubo marcha atrás. A medida que pasaban los años, los Stones se volvían más grandes y Mick más magnético. Pero lo que pocos cuentan es lo exigente que era, obsesivo con los detalles, y eso también se tradujo en sus finanzas. Con los años, se convirtió en empresario, productor y referente cultural. Invirtió en bienes raíces, fundó su propia compañía de entretenimiento y no dejó de salir de gira con los Stones, incluso después de los 70 años, lo cual también le valió una fortuna de $500 millones, muy parecida a la de su compañero de 1000 batallas. Puesto 6. Bob Dylan. Hay artistas que nacen para entretener, otros para hacernos pensar y otros para inspirarnos. Pero Bob Dylan tenía la capacidad de hacer todas estas, incluso al mismo tiempo. Con su voz áspera, su guitarra al hombro y una libreta repleta de letras afiladas, conquistó a más de una generación y cambió la música para siempre, ganando mucho pero mucho dinero en el proceso. Una de las cosas que siempre lo distinguió fue su rechazo a la fama. Era esquivo con la prensa, misterioso en sus declaraciones y capaz de desaparecer por años. Pero mientras tanto, sus letras seguían creciendo, haciéndose más complejas, más poéticas, y en 2016 esto le valió el prestigioso Premio Nobel de Literatura. Hoy, su fortuna supera los $500 millones. Pero Dylan sigue siendo, en esencia, ese muchacho de voz rasposa que te decía las verdades sin pelos en la lengua, el que te hablaba de las guerras, del racismo, del amor roto, pero también de la esperanza. Puesto 5. Sting. ¿Sabías que, antes de ser la cara de The Police, Sting era un simple maestro de escuela? Claro, en aquel momento ni siquiera se llamaba así. Su nombre era Gordon Sumner, un joven promedio residenciado en Newcastle, al norte de Inglaterra, dando clases de día y tocando jazz por las noches, en bares donde apenas lo escuchaban. Tras un tiempo, se ganó su apodo porque solía usar un suéter amarillo con rayas negras, como una avispa. La mezcla de rock con reggae y letras misteriosas los convirtió en un fenómeno. Roxanne, Message in a Bottle, Don't Stand So Close To, se convirtieron en himnos en toda Inglaterra y el mundo. En ese tiempo vendieron más de 75 millones de discos, lo suficiente para que su nombre quedara grabado en piedra, y fuera del escenario también hizo historia. Fue uno de los fundadores de la Rainforest Foundation y ha donado millones para causas sociales y ecológicas, pero también supo invertir con inteligencia. Propiedades en Italia, una mansión en Londres, vinos, libros, derechos musicales, todo eso lo fue convirtiendo, sin hacer ruido, en uno de los artistas más ricos del planeta, con $550 millones y una gran carrera que lo respalda. Suscríbete al canal si te sorprendió este puesto. Puesto 4. Elton John. Si alguna vez escuchaste al menos una canción de Elton John, sabrás que su arte traspasa todo tipo de fronteras. Es un fenómeno, una explosión de colores, melodías y emociones que marcaron generaciones enteras. Pero antes de las gafas enormes, de los trajes brillantes y de los estadios llenos, Elton John era simplemente Reginald Dwight, un niño tímido, criado en los suburbios de Londres y con un talento prodigioso para el piano. A los 3 años ya tocaba de oído y a los 7 ya componía. Y en 1970, con la canción Your Song, el mundo se detuvo a escuchar lo que tenía para decir. Lo que vino después fue una cadena de éxitos que parecía no tener fin. Llenaba estadios, rompía récords, y aquello le valió una gran cantidad de dinero, con una fortuna de $650 millones, que sigue creciendo aún hoy en día. Pero más allá del dinero, su verdadera riqueza está en otro lado. En 1992, creó su fundación contra el VIH y el SIDA, que ha recaudado cientos de millones para investigación y apoyo a los enfermos. Su compromiso con las causas sociales ha sido constante, silencioso y real, demostrando que el dinero es mucho más que un número en el banco. Puesto 3. Bruce Springsteen. Podemos decir con toda propiedad que la música no sería la misma si Bruce Springsteen no se hubiese atrevido a tomar una guitarra cuando era joven. Y es que,
Si bien hoy es top 3 de los artistas más ricos de la historia, no siempre vivió una vida fácil. Nació y se crió en Nueva Jersey, en una casa humilde donde el dinero escaseaba, y su padre parecía cada vez más distanciado de él. Pero Bruce encontró en la música una forma de decir todo lo que no podía con palabras. Su primer gran éxito no llegó de inmediato. A principios de los 70, Springsteen era apenas un nombre más en la escena del folk rock estadounidense. Hasta que, en 1975, llegó el álbum que lo cambiaría todo, Born to Run. Este fue el comienzo de una ola que nunca terminaría. Hasta hoy en día, Bruce ha vendido más de 135 millones de discos, pero jamás perdió el suelo. De hecho, durante años vivió en la misma zona donde creció, y aún hoy camina por la playa como un tipo más del barrio, a pesar de contar con una fortuna que se estima en 650 millones de dólares. Más allá de todos estos ceros, sigue siendo el mismo chico de Nueva Jersey con ganas de hacer música. Puesto 2. Bono. Ya hablamos de casi todos los miembros de U2, pero quizás te hayas dado cuenta de que estábamos dejando uno por fuera, la cara de la agrupación, y quien le daba la voz a cada uno de los temas que se volvieron parte de la historia de la música. Hablamos, como no podía ser de otra manera, de Paul Hewson, que el mundo conocería como Bono, el segundo artista más rico en la actualidad. Al igual que sus compañeros de banda, Bono no nació en cuna de oro. Al contrario, creció en Dublín, en los años 70, un país dividido y golpeado por la pobreza y las tensiones religiosas. Pero en aquel contexto, la música era una ventana, una promesa de que algo más era posible. Y Bono, con apenas 14 años, decidió asomarse por esa ventana. Su don era su voz. Quizás no era la más técnica, pero era verdadera. Dolía y conmovía, y no tardó en convertirse en algo más que un cantante. Fue activista, portavoz de causas, un tipo que no solo hablaba de amor, sino de justicia. Y silenciosamente, se convirtió en uno de los hombres más astutos del negocio. A principios de los 2000, invirtió en una firma de capital llamada Elevation Partners. Uno de sus movimientos más célebres fue apostar por Facebook cuando aún no era la gigante que es hoy, una jugada que le dejó bastante dinero, contribuyendo a su increíble patrimonio de 700 millones de dólares. Puesto 1. Paul McCartney. To be free, Blackbird. Y llegamos al final del top con el nombre que todos estábamos esperando. Un hombre que no necesita presentación, porque su bajo siempre habló por él, parte de la banda más influyente de la historia y de los mejores músicos que han nacido, Sir Paul McCartney, un joven tímido de Liverpool que se convirtió en uno de los compositores principales de The Beatles, con una sensibilidad rara, fina, que sabía encontrar belleza hasta en lo cotidiano, lo cual le hizo ganar millones, aunque al principio no la tuviese tan fácil. Paul nació en Liverpool, en una casa humilde. Su madre era enfermera y su padre un músico aficionado. La música no era una profesión en esa época, pero para él se convertiría en su vida. Tras conocer a John Lennon, se armó un dúo que cambiaría la historia de la música. Y años después, con The Wings, seguirá repartiendo su talento por todos lados. Estos hitos musicales lo convirtieron en el artista más rico en la actualidad, con 1.200 millones de dólares como patrimonio. Pero lo más asombroso no es eso. Es cómo llegó hasta ahí, sin escándalos, sin excesos visibles, y con una carrera que no paró de reinventarse, incluso hasta nuestros días. Y así llegamos al final de este recorrido. Te dejamos por acá un video con una lista de viejas canciones, si quieres seguir reviviendo la nostalgia de viejas épocas. Nos vemos en una próxima ocasión.